Buenas tardes, chicos. Ya voy a empezar la clase, ¿sí? Voy a compartir mis diapositivas. Me avisan, por favor, si pueden verlo. No los escucho. Buenas tardes, doctora. Así se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar porque ya son 2:40. No sé si solo son ustedes o creo que era toda la sección, pero bueno, empezamos con los que estén presentes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Soy la doctora Gemily Chimoy y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la clase teórica que corresponde a enfermedades congénitas del riñón y de todas las vías urinarias, ¿ok? Para tener en cuenta que las anomalías congénitas y del tracto urinario se van a denominar por las siglas CACUT, ¿ok? Van a ser un grupo en realidad heterogéneo. Todo esto va a ser por una mala evolución, un mal desarrollo embriológico embrionario y anormal de todo lo que es el aparato urinario. ¿Ok? En cuanto a la frecuencia de la enfermedad o de estas anomalías, es aproximadamente un 15 a 20% y pueden detectarse a tiempo con una ecografía prenatal. Son responsables, eso sí, de aproximadamente el 60% de la enfermedad renal crónica e incluso el 30% de pacientes que van a necesitar un apoyo de terapia dialítica. Se van a originar básicamente por el defecto del desarrollo de todo el sistema colector urinario, en la migración renal o en el desarrollo también del parénquima renal. La mayoría vienen a ser esporádicas y 10 a 20% van a mostrar también una agregación familiar. ¿Ok? Bueno, recordando un poco todo lo que tiene que ver con lo que es embriología, hay que recordar que todo esto deriva, o todo el tracto urogenital va a derivar de lo que es el mesodermo intermedio. La embriogénesis se va a desarrollar en tres etapas. Hay que recordar el pronefros, mesonefros y metanefros. ¿Ok? Pronefros, que como sabemos viene a ser una etapa que en realidad es como una etapa primitiva, ¿ok? Que luego va a involucionar, pero que va a dar paso a lo que es el mesonefros. Y el mesonefros, que es más o menos al final de la cuarta semana, da origen a la yema ureteral. Esto da origen en realidad a unos riñones intermedios o provisionales, por así decirlo, ¿ok? Hasta dar tiempo a que el resto se siga desarrollando. Luego tenemos al metanefros o, como se le denomina, al riñón definitivo como tal. Este empieza a desarrollarse a partir de la quinta semana. Y pues de aquí va a salir lo que es la yema ureteral y el cordón, el blastoméfrico, perdón. Entonces hay que tener en cuenta que durante todo este proceso, el riñón va a tener una rotación, va a haber un cambio de lugar de configuración. Por eso se menciona que idealmente, de manera inicial, está situada en la pelvis y esta va a ascender hasta la zona lumbar aproximadamente en la semana 8. Recordar también que la vejiga procede de todo lo que es el seno urogenital, ¿ok? Y toda su formación como tal va a ser finalizada en la semana 36. Y cuando hablemos de etiología, generalmente van a haber diversos factores. Como ya les mencioné, básicamente aquí interviene todo lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, se dice que esto va a ser multifactorial. Puede ser también por mutaciones en diversos genes, puede ser durante el embarazo cuando la madre se vea expuesta a ciertos teratógenos, también puede ser por la dieta materna y alguna obstrucción que pueda haber en el flujo urinario. Entonces, todo esto me puede llevar a la presencia de estas enfermedades congénitas. Estas enfermedades, como ya les mencioné, pueden ser detectadas mediante la ecografía a partir del segundo trimestre de la gestación, es decir, entre la semana 20 y 22. ¿Ok? Es importante valorar cómo está conformado el riñón, tanto si hay la presencia de dos riñones, dos uréteres o más, y también la cantidad de líquido amniótico. Y bueno, ya de manera postnatal podemos confirmar todo ello. ¿Ok? Como vemos aquí un poco en el gráfico, ¿no? Nos dicen que puede haber mutaciones genéticas, ¿no? Y estas también pueden ser porque la madre se puede ver expuesta a ciertos factores, entre ellos
una dieta de repente mal controlada con respecto a la cantidad de ingesta de sodio, de proteína, deficiencia de vitamina A, presencia de glucocorticoides, la presencia también si las madres toman micofenolato, que viene a ser un teratógeno, entre otros fármacos. ¿Ok? Idealmente, lo que se ve en estas patologías es que del 10 al 20% son de agregación familiar. En esta tabla pueden observar todos los genes implicados en el desarrollo de estas malformaciones, tanto renales como urogenitales. Y hay que tener en cuenta que es importante una detección temprana, porque eso nos puede ayudar a predecir el pronóstico y de acuerdo a qué tan severo sea la malformación congénita. Pues hay que recordar que si bien es cierto, cuando está en el desarrollo prenatal tenemos o evidenciamos que hay la presencia de esta malformación, luego podríamos manejarlo porque obviamente estos niños van a nacer con una deficiencia de una función renal que lógicamente los va a llevar a una enfermedad renal crónica y por ende esto los va a llevar probablemente más adelante a que necesiten de diálisis o un trasplante temprano. ¿Ok? Entonces, si hablamos de de la clasificación, eso se van a clasificar según dónde se encuentra la anomalía. Si es a nivel del parénquima renal, si es por una malrotación o una migración embrionaria renal ectópica, ¿ok? O si hay alguna anomalía como tal del sistema colector renal. Muchas de ellas pueden ser asintomáticas, pero recuerden que si un niño nace solamente como un riñón, esto ya viene a ser parte de una enfermedad renal crónica. Ok, bueno, esos son un poco los porcentajes. Se menciona que más frecuente tenemos a las extasias que pueden ser transitorias y que ya con el desarrollo de los niños puede ceder. Ok, entonces vamos a empezar un poco de manera breve por las anomalías del parénquima renal. Se mencionan que son las más graves porque obviamente pues van a afectar a mi parénquima renal y todo lo que tiene que ver con la parte glomerular, ¿no? Implica, como dice, una disminución en lo que es el número de nefronas funcionantes. Si tenemos una disminución de nefronas funcionantes, de todas maneras la función renal pues se va a ver afectada, ¿no? Entre ellos tenemos en primer lugar la agenesia renal. Estas, bueno, hay que recordar también a modo de práctica que todas estas patologías siempre van a ser como que o más frecuente en el hombre o en la mujer o bilateral o unilateral y eso también viene a ser clave para que ustedes puedan ubicarse cuando les presenten un caso clínico, ¿ok? Entonces, en la ausencia de parénquima renal, estamos frente a una patología que llamamos agénesis. ¿Ok? Y esto va a ser básicamente por una disrupción de lo que es el desarrollo metanéfrico como tal. Recuerden que en el metanefros era realmente el desarrollo de los riñones verdaderos, ¿ok? Y eso se va a dar en una fase temprana. Se menciona que es más frecuente en hombres, que es unilateral. Ahora, ¿es compatible con la vida? Sí, pero si fuese bilateral, obviamente no vamos a tener presencia de riñones y esto no va a ser compatible con la vida. Dentro de una de sus complicaciones es que se va a asociar a reflujo vesicoureteral. Este reflujo nos puede llevar también a la incidencia o la presencia de que estos pacientes pueden sufrir constantemente de infecciones urinarias. Por lo mismo que acá menciona, ¿no? Hay estenosis pieloureteral, estenosis ureterovesical, etcétera. Entonces, esto no nos va a favorecer el paso correcto de la orina. Y luego tenemos hipoplasia, ¿no? Agenesia, entonces, es falta de un riñón, ausencia de un riñón. En hipoplasia tenemos ambos riñones, pero uno se encuentra más disminuido de tamaño. Es decir, que hay menos números de nefronas funcionantes normales, ¿ok? Y al tener menos nefronas, obviamente va a generar que el otro riñón trate de compensar esta hipoplasia, entonces va a haber una hipertrofia glomerular contralateral y también tubular compensatoria. Más frecuente en estos casos viene a ser en pacientes mujeres y idealmente es unilateral. El diagnóstico en ambos casos va a ser ecográfico, ¿ok? Y en casos de hipoplasia renal, vamos a encontrar usualmente al otro riñón compensando, presentando hipertrofia. También se suele asociar con reflujo vesicoureteral, ¿no? Y dentro de esto tenemos algunos síndromes interesantes, que es el síndrome del riñón con loboma y el síndrome brachiotorrenal. Luego tenemos a la displasia. Aquí ya no vamos a tener ni ausencia ni disminución del riñón, pero más que todo va a haber por
se va a producir por una diferenciación metanéfrica normal. ¿Ok? Va a haber una disrupción de todo lo que es el patrón de la configuración y estructura renal, ¿no? Como ustedes recuerdan, un riñón normal consta de una corteza muy delimitada, de unas pirámides también delimitadas y de la parte medular delimitada. Cuando tenemos una displasia, lógicamente vamos a tener todas estas estructuras un poco mezcladas con poca diferenciación. Idealmente se menciona que más frecuente es unilateral y generalmente tiene menos tamaño también que un riñón normal, pero no hablamos como tal de hipoplasia, ¿ok? Recordar que en la hipoplasia podemos tener un riñón pequeño, pero ecográficamente solamente lo único que cambia es el tamaño del riñón, más no la configuración que éste va a tener, a diferencia de la displasia. Aquí en la displasia el diagnóstico también es ecográfico y puede asociarse a otras anomalías como hidronefrosis, duplicación renoureteral o un megauréter, etc. Luego tenemos a otra anomalía que se denomina la displasia renal multiquística. En este caso, vamos a ver la presencia, como pueden ver en el gráfico, como que de unas bolitas, de unos quistes. ¿Ok? Entonces, el tejido aparentemente normal del riñón va a estar sustituido en estos casos. Y en este caso tenemos a que la más frecuente viene a ser la enfermedad quística renal y de displasia renal en niños, ¿ok? Más frecuente viene a ser en el sexo femenino y del lado izquierdo. Puede asociarse también a alteraciones de nuestro riñón contralateral, como por ejemplo la presencia de reflujo vésico-ureteral. Y la nefrectomía no es frecuente, se reserva solamente si esto estuviese complicado, es decir, si hay presencia de infecciones recurrentes que no pueden tratarse, o tal vez también se puede deber a la presencia de quistes hemorrágicos. ¿Ok? Bien, entonces ahorita hemos visto más que todo lo que es anomalías de lo que es el parénquima. Ahora vamos a ver anomalías de la migración, es decir, en su desarrollo. Recuerdan que estos se encontraban principalmente al inicio ubicados a nivel de la pelvis y luego van a ascender, pero van a haber algunas alteraciones que van a impedir que estos asciendan de manera normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la ectopia. La ectopia básicamente se refiere cuando no asciende de manera normal. Usualmente son asintomáticos y también se van a poder diagnosticar mediante una ecografía. Muchas veces la función renal va a estar disminuida, ¿no? Y va a haber una falta de rotación en estos riñones. Puede ser un riñón ectópico simple, que es lo más frecuente, o puede estar cruzado, que es decir, que los dos están en el mismo lado, ¿no? Y no es tan frecuente en relación al ectópico simple. También se puede realizar gammagrafía para realizar el diagnóstico, además de la ecografía. Y si se dan cuenta, la mayoría de estas patologías o de estas anomalías congénitas se van a asociar a lo que es el reflujo vesicoureteral, a estenosis ureterales y también al riesgo de tener mayores infecciones, como por ejemplo infecciones urinarias o litiasis. Así que si tienen un niño, ¿no? Un niño pequeño que está sufriendo de constantes infecciones urinarias sin determinar la causa, siempre es importante determinarlo mediante una ecografía. ¿Ok? Para ver qué tan normales o anormales están tanto en posición como en configuración los riñones. Luego tenemos otro que es también muy común, que de repente ya lo han escuchado, que es el riñón en herradura. Y aquí en este caso vamos a tener que es una anomalía de fusión, básicamente. Y se va a deber por una migración de células nefrogénicas antes de la quinta semana de gestación. ¿Recuerdan? Que aquí era donde se desarrollaban los riñones verdaderos, en la parte metanéfrica. Más frecuente lo vamos a encontrar en los pacientes de sexo masculino. Y esta unión puede ser superior o puede ser inferior, pero es más frecuente a nivel inferior. Se menciona que aproximadamente un 90%. También se va a ver asociado a complicaciones. Idealmente, cuando hacemos el examen físico en esta anomalía, se va a tener como una masa palpable que se va a encontrar a nivel de hipogastrio y que no tiene límites, es decir, que es como una masa compacta, fusionada. Esto va a ser clave también para poder diagnosticar. Luego tenemos las anomalías del sistema colector renal. ¿Ok? Aquí vamos a tener todo lo que tenga que ver con ya todo lo que va a drenar del riñón la orina y la va a comunicar con la vejiga. Entonces acá tenemos la estenosis vesicoureteral y lo que es el megauretro.
Cuando hablamos de megauréter, vamos a hablar de un diámetro mayor de 7 milímetros, que viene a ser como que el límite, ¿no? Y esto se va a producir aproximadamente desde las 30 semanas de edad gestacional y puede estar cursando hasta los 12 años de edad. Vamos a tener que nuevamente los hombres son los más perjudicados, se va a ver con más frecuencia en el sexo masculino y a nivel izquierdo. ¿Ok? Puede ser tanto primario como secundario. Si hablamos de primario, es básicamente una normalidad funcional de la unión urétero-vesical. Pero si es secundario, puede ser una normalidad en la vejiga o en la uretra. ¿Ok? Entonces, primario, siempre tener en cuenta que es la unión uretero-vesical. La mayoría también va a haber un reflujo de orina, más no va a generar una obstrucción como tal. Pueden resolverse espontáneamente y en estos casos, si tenemos un paciente que está constantemente con procesos infecciosos urinarios, podría someterse a una cirugía. Luego tenemos la estenosis pieloureteral. Bueno, en este caso sí viene a ser una de las causas más frecuentes de obstrucción en el tracto urinario, ¿ok? Viene a ser la causa más frecuente de hidronefrosis en la infancia. Igual que el megauréter va a ser más frecuente en el sexo masculino y también del lado izquierdo. La causa va a ser la estenosis intrínseca del uréter proximal, como pueden ver, ¿no? Entonces el uréter y el uréter proximal viene a haber una estenosis o una obstrucción. El diagnóstico se va a dar con ecografía y podemos encontrar hidronefrosis. Esta hidronefrosis, en muchos casos, si es severa, incluso se va a palpar, vamos a poder palpar el riñón y vamos a sentir como una masa, ¿no? Los pacientes pueden también cursar con infecciones urinarias y con hematuria. Si esto progresa y es severa, esta hidronefrosis tiene indicación de cirugía, ¿ok? O en muchos casos se realiza lo que es una pieloplastia. Luego tenemos la duplicidad reno-ureteral. Esto es básicamente cuando vamos a tener un doble sistema pilocalicial, por así decirlo, pero va a ser muy importante determinar si es un doble sistema incompleto o es completo, ¿no? Esto se va a dar básicamente por una duplicación de la yema ureteral. Puede ser asintomática, una persona puede vivir toda su vida con eso y no se puede dar cuenta, ¿ok? Simplemente se puede descubrir como un hallazgo. La más frecuente viene a ser la incompleta, ¿ok? Que es la primera imagen que podemos ver acá. Ambos uréteres se van a unir antes de desembocar en la vejiga, como ven acá, en la forma de una I. Y la completa sí viene a ser rara porque ambos uréteres desembocan por su propio lado en la vejiga. Luego tenemos el ureterocele, que viene a ser básicamente cuando hay la unión del uréter en la vejiga, va a haber como una dilatación quística de este segmento terminal intravesical del urétero. En estos casos sí, bueno, las pacientitas de sexo femenino son las más perjudicadas y suele ser unilateral. Aquí también es importante investigar, ya que una de las causas más frecuentes de infecciones urinarias viene a ser el ureterocele. Se asocia en un 80% aproximadamente al polo superior de un riñón duplicado y el 60% tiene un orificio ectópico en la uretra. Como ya mencioné, hay riesgo de infecciones urinarias. Esto se da porque básicamente hay un reflujo vesicoureteral y por la misma estenosis. ¿Ok? El tratamiento sigue siendo igual quirúrgico. Luego tenemos el famoso reflujo vesicoureteral, que es del que estábamos hablando en casi todas las complicaciones de todas nuestras anomalías, ¿verdad? Y esto se va a dar básicamente por una incompetencia en la valva que va a haber justo en la unión de nuestro uréter con la vejiga. Recordemos que la vejiga maneja presiones y al tener un aumento de presión cuando hay presencia de orina, esta valva se cierra automáticamente. ¿Ok? Y lo que hace es no permitir el paso de orina hacia los uréteres, ¿no? A lo que llamamos el reflujo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una incompetencia de estas válvulas, cuando la vejiga empieza a distenderse, pues lógicamente hay una incompetencia de las válvulas y permite el paso de orina. Entonces, a esto le llamamos reflujo. Y como dice, es la anomalía renal más congénita más frecuente. Como ya vimos, lo podemos ver también en como múltiples complicaciones. Puede ser bilateral y se presenta más que todo en pacientes de sexo masculino. La etiología primaria
como ya mencioné, una unión ureterovesical incompetente. Básicamente esto se produce por las valvas incompetentes que tenemos. ¿Ok? El diagnóstico siempre va a ser la ecografía, ¿ok? O una cisturetrografía miccional retrógrada, que vendría a ser el gol estándar. Evalúa como tal la competencia valvular. Las complicaciones de que los pacientes constantemente tengan reflujo van a ser las infecciones urinarias, que haya progresión también a enfermedad renal crónica. Y va a ser incluso una de las principales causas de en la infancia tener una enfermedad renal crónica. Lo cual, si no se controla y no se trata, nos podría llevar a que estos pacientitos vayan a terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Como mencionamos, puede ser primaria y usualmente se va a producir por una anomalía del mecanismo valvular, como ya les mencionaba, ¿no? Aquí hay una válvula que cuando la vejiga está completamente llena, esta válvula se cierra automáticamente, pero en el reflujo hay una incompetencia o una anomalía de esta válvula, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en el uréter, o sea, en la unión del uréter a la vejiga, hay un túnel submucoso que hace que esto sea más corto. Incluso hay una disposición especial que toma el uréter justamente para formar un ángulo y evitar este reflujo. ¿Ok? Como dice acá, este túnel se puede alargar con la edad y esto aumenta la competencia del mecanismo valvular y produce una resolución espontánea de este reflujo en la mayoría de los niños, pero en otros no, entonces tienen que ir de todas maneras a la parte quirúrgica. Ahora, si este reflujo no se contiene o no lo resolvemos, como ya vimos previamente, puede haber hidronefrosis, ¿no? Al haber el aumento de este reflujo de orina, vamos a ver cómo los cálices van llenándose de orina y esto puede ir desde el grado 1 hasta el grado 5, teniendo una gran dilatación uretero-pielocalicial, ¿no? Vemos que tanto se comprende el uréter, todo lo que son los cálices menores y cálices mayores, ¿no? Y nos va a generar una hidronefrosis moderada. El tratamiento usualmente va a depender mucho del grado del reflujo vesículo-urinario y también de la presencia o no de lo que es las infecciones urinarias. Y bueno, básicamente podemos usar fármacos y también puede ir a tratamiento quirúrgico como tal, ¿no? Estos pacientitos usualmente como están constantemente con infecciones urinarias recurrentes van a necesitar incluso de profilaxis antibiótica hasta que se pueda resolver el tema quirúrgico o la corrección quirúrgica endoscópica. Luego tenemos otro, otra patología que son las válvulas de uretra posterior, ¿no? Son membranas obstructivas, se menciona en la luz de la uretra. También viene a ser una causa frecuente de obstrucción congénita a la salida vesical en el niño y aquí básicamente lo vamos a observar también por una ecografía, ¿no? Donde vamos a observar una distensión grande de lo que es la parte de la inserción de la uretra en vejiga. Y vamos a tener como tal una megavejiga con una hidronefrosis bilateral, ¿no? La misma hidronefrosis que tenemos acá, que viene desde uréter o desde vejiga, uréter, hasta cálices, probablemente. ¿Ok? Se va a asociar de todas maneras a un reflujo, a que también se genere una disfunción vesical, displasia renal, oligoamnios e hipoplasia pulmonar y muerte perinatal. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Idealmente se debe actuar de manera urgente, ¿no? Una acción, la citoscopía viene a ser el tratamiento de elección diagnóstica y terapéutica para la ablación. Bien, vienen a ser diversas anomalías congénitas. Lo importante es recordar siempre y tener en cuenta qué edad tiene el paciente, qué sexo tiene el paciente, ¿ok? Y si la anomalía es unilateral o bilateral, para poder guiarnos. Saber si esta anomalía se encuentra netamente en lo que es el parénquima o de repente es algún trastorno que se encuentra en la configuración de los riñones o tal vez del sistema pielocalicial como tal, y también de todo lo que incluya la presencia de anomalías en tanto los uréteres como la vejiga. Como acá menciona, como conclusiones viene a ser pues un grupo heterogéneo de entidades que en realidad son frecuentes, o sea, el ver niños con infecciones urinarias recurrentes se ve casi todos los días en consulta externa.
Y lamentablemente al realizarles la ecografía nos damos con muchas sorpresas. Así que es importante determinarlo en su momento, cuando son niños, para que, como ya les comenté, evitar que esto progrese a una enfermedad renal crónica de etapas finales. ¿Ok? Entonces la ecografía es súper importante, tanto para diagnóstico, tratamiento. Se debe realizar una correcta historia clínica detallada, incluyendo los factores maternos, ¿ok? Fármacos, alimentación de la madre e incluso antecedentes también familiares que puedan tener los niños. Y también, obviamente, el seguimiento es importante debido a que como tienen una enfermedad renal crónica establecida, el valorar el seguimiento de azoados o si ya se encuentra lamentablemente en una etapa terminal, proceder rápidamente a los trámites para que puedan trasplantarse. ¿Ok? El trasplante renal sería ya como mencionarlo, nuestro trabajo final con ellos. ¿Ok? Y como acá menciona, requiere de manejo multidisciplinario porque obviamente el nefrólogo no es el único que lo trata, vamos de la mano con los cirujanos, que son en este caso los urólogos, ¿ok? Y también los cirujanos pediatras, que muchas veces intervienen en estos casos para poder ayudarlos. Bien, no sé si habrá alguna duda. Al final quiero ver si se conectaron todos. Ya, perfecto. Listo. Bien, chicos, entonces damos como finalizada la clase, ¿correcto? Ya que veo que no hay dudas sobre lo que... Gracias, doctora. Gracias, chicos. Cuídense, Gracias. hasta luego.